Abel Pose nos conocemos de hace mucho tiempo, cuando teníamos alrededor de 20 años cada uno, yo algunos años más. Desde entonces venimos charlando con algunas pausas, largas pausas, por los años en que Abel fue diplomático y estuvo fuera del país. Así que ahora seguiremos charlando, será una continuidad. Como decía y dice siempre Pedro Barcia, principios quieren las cosas. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo y cómo surgió tu inquietud por las letras, tu vocación? ¿Qué escritores influyeron en tu formación? En realidad, yo de chico ya tenía una inclinación que era periodística. Yo hacía una especie de diario con unas copias en carbónico, cuando estaba en segundo grado, chico, y se las vendía a mi abuela. Eso, mi abuela me daba 5 o 10 centavos que equivalían a 2 soldados de plomo de aquellos que no se pintaban, que eran de plomo, ¿te acordás? Que se rompían las patas. O, si era un poco más ya mi éxito literario, me daba para 40 centavos que costaba la pelota pulpo chica, una que picaba mucho. Esa es mi historia, digamos, económica, literaria. Y ahí empecé a leer. Mi padre era lector, tenía libros, yo miraba la biblioteca como algo misterioso. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué sacan esos bichos? Tu padre estaba vinculado con el cine, ¿no es cierto? Sí, mi padre hizo toda su carrera en el cine. Fue productor de cine, no, fue director de artistas asociados. Y antes había trabajado de joven en la Metro Goldwyn. Era un clima artístico la vida de él. Una vez discutiendo con mi hermana qué profesión tenía que tener yo, cuando yo tenía 10 años, estábamos en la mesa. Mi hermana dijo, no, tiene que tener algo útil. Y mi padre dijo, no, yo quiero que sea poeta. Ah, bueno, y se armó una agarrada. En tu familia tuviste apoyo. Todo apoyo, sí, tuve apoyo. Mi padre fue mi gran hincha. Cuando escribí mi primer libro, que me dieron el premio Planeta en España, él tuvo una emoción enorme, se movió, fue a verlo a la gente al editor. Fue a preocuparse a ver qué se podía hacer, hasta que yo volví y se editó. Y después se editó en España y lo volvieron a censurar al libro. A mí me dieron el premio por la censura, porque en el fondo le gustaba a los jueces, a la gente que designan para el jurado. Esa fue la primera novela. La primera novela. Los Bogavantes. Yo había escrito otra antes. Era una novela que la quiero rescatar, que la tengo en un sótano del departamento de mi hermana, pero la voy a volver a leer. Pero no, esta es una novela que era muy comprometida con los temas de nuestro tiempo, y mucho tiempo estuve escribiéndola. Claro. Y bueno, y cuando salió, no se pudo editar, la llevó en consulta Lara, que era el director de Editorial Planeta, el fundador de Planeta, un tipo importantísimo en España. Fue a ver a los censores y dijeron, no, hay que cortar esto. Después me lo regalaron lo que habían cortado. No los españoles, pero un crítico argentino. Después fue La Boca del Tigre, ¿no? Después fue La Boca del Tigre. Que fue la experiencia de Moscú. Sí. Tu primer destino diplomático. Exacto, sí. Ese primer destino diplomático lo agradezco. Primero porque recién yo había ingresado en el servicio exterior y bueno, nadie quería ir a Moscú porque tenían familia, porque tenían miedo, todas las cosas que había, ¿no? Y a mí, en cambio, una oportunidad maravillosa. Había yo ya estado en Francia estudiando y cuando fui una vez por unos días en una excursión que daban para los estudiantes, viste, las amistades de la Unión Soviética. Mi vida empezó a definirse viajera. La cosa viajera es lo que me más interesaba. Pero sobre todo la literatura, me fui formando de esos años. Ya tenía un tío que me convenció de esa de Queirós. Era lector de esa de Queirós, todas las novelas, el crimen del padre Basilio. Todo. Bueno, ¿qué escritores admirabas entonces? Si alguno de ellos influyó en tu escritura. Y sí, enseguida, porque el medio argentino es buenísimo literariamente, porque la gente leyó todo, la gente que le interesa la literatura leyó mucho. Y entonces, aunque uno sea joven, se va. En el café, por ejemplo, el café que íbamos, ahí era una especie de usina
literaria y de todo. Claro, claro. La gente en esa época el que no sabía de marxismo les parecía que era un idiota, el otro que contestaba era porque sabía todo el psicoanálisis. Sí. Era increíble la formación que todos iban formando, haciendo a lo largo de su preocupación por un móvil político o de otro tipo, pero la gente era muy, muy lectora y discutidora. Sí, sí. Nalé, nuestro querido amigo Nalé Roslo, decía que en los cafés de Buenos Aires de esa época uno jamás podía encontrar un tonto. En la mesa que está, en el redondel de la mesa podía a lo sumo un perverso. Sí, pero un tonto no. no. Prefería que sea perverso y un idiota. Bueno, ese es el medio que me formé, vos ya lo conociste, ahí nos conectamos. Claro, claro. Y bueno, surgió en mí la idea de escribir una novela, y escribí 2 pruebas de novelas, me hice, cuando ya estaba en la facultad, el primer año de la facultad. Pero antes escribiste poesía también. Sí, ¿no? escribí poesía. Eso fue por Nalé Roslo y Mastronardi. ¿Te acordás que sí. Cuando cayó Perón, ellos trabajaron con Mucio Sáenz Peña, que era el gran director Carlos Mucio, del Mundo. Del Mundo. Esos periodistas extraordinarios que había en Argentina, ¿no? Sí, y tenía una sensibilidad para todas las cosas. Bueno, y Nalé y Mastronardi un día me dijeron, escribo un poema, un cuento, y se lo llevamos. Y en efecto le di un cuento que se llamaba Larsen, era un tipo que navega, muy breve. ¿Y la poesía te abandonó o vos la abandonaste? ¿Cómo fue la cosa? Fue un amor imposible, no hubo abandono. Cuando hay un amor imposible no hay abandono, hay drama nomás. Bueno, de todos modos en tus novelas... No, la poesía me marcó totalmente porque me enganché con Neruda cuando tenía 14 años. Claro. Y ahí no salís más, de Neruda no se salía. De Neruda atrapaba su lenguaje, sí. Su monstruosidad humana. Bueno, en tus novelas hay siempre un aliento poético, sí, ¿no? Sí, además, sí, eso... sí. Yo creo en la poesía porque la poesía es tal vez la más democrática de los dones de nuestro espíritu. Sí, porque todo el mundo se emociona por algo, por la madre, por el barrio, por lo que le pasó, por lo que sueña. La poesía es la gran respuesta y la gran búsqueda. Hay un momento en que yo una vez en una conferencia dije de que incluso los malos poetas son poetas, porque el impulso que tuvieron es algo noble. Hablar de una pena, hablar de la alegría del hijo, cualquier cosa. Cualquiera de los grandes temas que emocionan, la gente cree que con eso es la base y hace un mal poema seguramente. Pero ese estado de espíritu en tensión, como para decir algo que los otros merecen recibir con emoción, es el centro de lo poético. Bueno, después de tus novelas del Bogavante, de los Bogavantes y de La Boca del Tigre, escribiste otras novelas que tienen un tono americanista. No sé si influyó tu residencia en Perú para escribir esas novelas que tienen mucho de, no sé si un tanto de realismo fantástico, de surrealismo, ¿no? Pero eso, Los Perros del Paraíso, Diamond, por ejemplo, ¿no? Ahí me pasó una cosa muy curiosa. Sabina es testigo. Me trasladaron de Moscú a Perú. Y fuimos en un barco formidable que por suerte no llegaba nunca con comida italiana. Y entonces, hasta llegar, un día empecé a escribir otro lenguaje. Yo estaba atado a la narración, que es la enfermedad de la literatura. La narración es aburrida, no arriesga poéticamente, no corta espacios. En fin, lo descriptivo de la novela ahogó mucho y viene de la novela francesa del siglo XIX. Yo en ese viaje empecé a probar y me di cuenta que todos mis impulsos, mi humorismo, mis rabias, lo que pienso, todo esto lo podía concentrar en un lenguaje más suelto. Claro. Y empecé a escribir ese tipo de novelas que me dieron una gran suerte en mi vida, porque escribí entonces sobre Colón, que el inaugurador de la locura de América,
porque el tipo más loco es difícil encontrarlo, ¿no? Le informa un día, se le ocurre que tiene que saberlo el Papa, que él llegó al paraíso. Entonces manda una carta donde es un informe donde dice de que consiguió el paraíso terrenal, que está en tal posición, y es verdad que el río, como dice la Biblia, levanta tanto las aguas que parecen que van a inundarlo y luego bajan. Sí, Y sí. le dice, acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eso fue Los Perros del Paraíso, Fueron los perros del paraíso. que fue una especie de consagración con Ese el fue, premio sí. Rómulo Gallegos, Sí, ese fue el un premio premio mayor. importantísimo. El premio mayor de mi vida, porque literariamente tenían ese premio internacional que se reunían en Venezuela, en el CELAR, que es la fundación que dejó Rómulo Gallegos, que dio dinero, todo. Y bueno, me dio un gran impulso, un impulso muy grande, externo, ¿no? Claro. Yo seré peor o mejor escritor, pero ese fue el punto de mi partida pública. No, pero tuviste premios importantes. Sí, El Rómulo Gallegos, bueno, es un premio sí, casi el Nobel de América. sí, Pero además sí, tuviste el premio del quinto sí. centenario. El largo Por atardecer el del largo tercer caminante, caminante, por el largo tercer caminante. que era El de Álvarez la Núñez, caminata tremenda Álvarez Núñez de Cabeza de Álvaro Núñez Vaca. Cabeza de Vaca, Sí. un español absolutamente, un señorito español que va a conquistar y se decide caminar, mezclarse con los indios, comprende a los indios lo comprenden a él, y hace 2000 kilómetros camina, lo que sería, digamos, llegar a la costa del Pacífico desde el Caribe, y luego dobla y se mete en México, en la Sierra de México, y toma drogas. Es un personaje excepcional. De la caminata llegó tal mal que cuando lo recibe Cortés, que era el gobernador de México, y el que había conquistado México en Tenochtitlán, en la Ciudad de México, lo recibe y él no puede ir, le dice, porque tiene que andar descalzo, no se puede poner las botas, no tiene más pies humanos, tiene pies de indio. Sí. Eso es, por ejemplo, fantástico, ¿no? Que haya mutado físicamente y le manda unas botas y se las prueba durante un mes, creo, Sí, y hasta sí. las arma, no sé. No, la novela Este es personaje era estupenda. extraordinario, humanamente también, ¿no? La novela es estupenda. Y ganó el premio del quinto centenario que Sí, se dio en España por el centenario del sí. descubrimiento de América. ¿Entre cuántas novelas que se Fue presentaron? infinito, porque Claro. cuando convocaron ahora en 1492 era, 1992, el premio del quinto centenario, dijeron no vamos a dar premios literarios porque es un lío, hay peleas, nada. Vamos a hacer una sola novela. Sí. Y bueno, nosotros fuimos con Sabina a llevársela a uno de los agentes de esto, que era la editorial Plas y Janés, para recibirla. Y ¿cómo es la novela? Me dice, sí, veo que es una leyenda muy linda, pero mire, está lleno, hasta Cela mandó libros, me dice. Bueno, yo digo, bien, nosotros ¿les parece que no? Que me interesa mucho a mí esa novela, me parece que me salió bien, le dije. Y nos Muy fuimos buena. caminando. Muy buena. Y la dejé la novela y me dieron un premio muy grande. Y fue traducida a muchos Sí, idiomas. Bueno, todas tus novelas han sí. sido traducidas. Ahí están, ahí arriba puse las Sí, traducciones. sí. Tengo 20 traducciones. Hasta el japonés, ¿no? Hasta en japonés. ¿Sí? Tengo en estonio, por ejemplo. Sí, sí. No tiene nada. En gallego. Bueno, otra de tus novelas que tal vez es la que yo prefiero, te confieso, todas son estupendas, pero a mí me gusta mucho El inquietante Día de la Vida. Ah, sí, Me yo parece sé, una sí. gran novela, Lo dijiste, con personajes sí. históricos, con una atmósfera de época que es muy interesante. ¿Qué nos podrías contar de...? Mira, es una novela muy exótica para mí, porque yo soy de una familia tucumana, pero no viví mucho en Tucumán. Habré ido dos viajes de chico, de días. Sí, sí. Y sin embargo me quedó grabado todo, esa impronta profunda que crea la provincia, qué sé yo, hasta el tipo de empanadas que hacen ellos, Claro. Escenas del campo, y sobre todo la gente exótica de esa familia que habían sido muy ricos, tenían
un ingenio Sí, de azúcar. Y uno de ellos está invitado por todo ese movimiento de Roca, de que hay que hacer la gran Argentina y que tenemos que ir adelante, el movimiento de la generación del 80, que eran brillantes y tendían a ser un país moderno. claro. Y bueno, este hombre cuando se va a asociar a todo esto, le descubren en Buenos Aires, va a la asistencia pública y le descubren de que pues, es un tuberculoso, tiene una tuberculosis. Y entonces empieza su vida escapando de todo lo que habían soñado los otros. Se va a Europa tratando de fingir, porque tiene ya 8 hijos, entre ellos mi abuela. Tiene 8 hijos descendientes de él, directos, y que... Claro, hay un Pose que fue gran amigo de Sarmiento. Pepe Pose. Era periodista, era como Sarmiento. Ascendiente tuyo. Era más malo que Sarmiento, y el otro lo quería como loco, era el único parejo a él. Insultaba todo. Y un día, por lo menos hizo algo bueno. Un día en el Museo Mitre hay una nota de Pepe Pose a Sarmiento que le dice, mirá, a Mitre, mira, te mando algo, a Sarmiento le manda, te mando algo excepcional, son los jacarandás, vos no conocés lo que es eso, si vos ponés eso ahora que estás terminando Palermo, le dice, si vos ponés eso hasta Rosas vuelve a la vida, dice. Bueno. Era un personaje muy notable. Bueno, y tenés novelas también de Buenos Aires. Sí, tengo una La novela Reina de del Plata, Momento de Morir. La Reina del Plata es la que más quiero y la vamos a reeditar, porque tuvo mala suerte. La editaron acá en Planeta, yo no estaba, siempre ando viajando y entonces yo no vigilo los libros, ¿no? Claro. Y le pusieron una tapa muy linda que era con cosas de Tamara de Lempica. Y uno cree que una pintora exótica, europea, si hacen en una novela que editaron 5.000 ejemplares, si hacen la tapa no va a ser un problema, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, intervinieron, hicieron un juicio y hubo que cambiarla, el libro se paró totalmente, hicieron otra tapa después, pero el libro salió medio así. Yo lo quiero mucho porque es una cosa irónica sobre el futuro. O sea, cómo sería un futuro donde se integre todo lo que hemos destruido, el capitalismo, el socialismo, las religiones. Mezcla todo en una sociedad a ver qué sale, ¿no? Y con estilo porteño, ¿no? Todo ese futuro lo piensan unos personajes en ese bar que hay en la calle Brasil, que estaba, ¿no? Habrá volado ya. En fin, esas son las cosas de la literatura que a mí me fueron bien, pero la más grande sorpresa fue el Rómulo Gallegos, la gente Carmen Balcells, que la mejor agente era famosa, me llama por teléfono, yo era en ese momento, estaba en Israel, y me manda, mira, te he vendido, y me nombran 9 países, entre ellos editoriales enormes, como la principal editorial norteamericana. Sí, sí. Bueno, y además de las novelas has escrito también ensayos y tenés un libro delicioso sobre Venecia, donde tuviste el privilegio de vivir, no sé, 5 o 6 años, ¿no? 6 años. 6 años viviste en Venecia. Sí, me sacaron con la fuerza pública. Tuvo que venir un almirante que estaba haciendo una gira. Era el último evento de los militares, ¿no? Y por ahí viene, yo lo recibo, yo era cónsul, y viene y me dice, usted tiene que pensar en ir, no podemos tenerlo más tiempo, usted hace 6 años que está acá. Yo dije, bueno, mire, si es posible un año más para mí, tengo tanto que hacer. Claro. Dije, sí, no, yo me acuerdo que te visité. El almirante Alara era. El consulado estaba en un palacio, sobre el Gran Canal, qué maravilla. El Palacio Mansilio Almarana. Sí, sí. Es el lugar más idílico y donde fuimos más felices de nuestra vida. Yo creo, estar en Venecia es un privilegio enorme. Eso. Bueno, estuviste después en otra ciudad hermosa que fue Praga. Praga también. En Praga, que es una ciudad también. Ahí escribí El largo atardecer del caminante, sí. el libro que ganó el premio de y los cuadernos de Praga, ¿no? Los cuadernos de Praga también. Los cuadernos de Praga era el tema. Sí. El tema de Guevara.
del Che Guevara. Claro, yo cuando llegué me di cuenta que había gente que había conocido a Guevara. El chofer de nuestra embajada era uno de los que llevaba a Guevara en sus manejos callados. Él Claro, quiso, antes antes de ir de la a, aventura de Bolivia, antes de el Bolivia se Che fue ahí. Guevara estuvo en Praga, viviendo en Praga un Sí, tiempo. y todos creyeron que había vivido solamente un mes, una cosa así, ¿no? Se entrenaba y tenía gente de él. Hay anécdotas que yo cuento. Y sobre todo después se larga, va primero a Cuba y va ya con la cara transformada, de manera que llega a la casa, ni la mujer, la que lo reconoce de alguna manera, porque lo mira mucho, es el hijo, Sí, Roberto. Lo miraba a Guevara y le sí, decía que era sí, el tío, un tío que vivía en sí, Europa. sí, sí, Y de ahí enseguida se da cuenta enseguida que no va a durar mucho. claro. Y se fue ya con su extraña aventura, porque era una Sí, sí. aventura muy difícil que pueda completar. Le faltaba información. En esa época ya los rusos habían decidido, después de la experiencia en Cuba, que todo movimiento revolucionario que se siga izquierdista tenía que evitar funcionar sin la aprobación y el control de la Unión Soviética. Esto es, no podían hacerlo, Sí, sí. porque habían llegado al equilibrio de peligro más grande cuando se enfrentaron los cohetes rusos estaban a 90 kilómetros de Claro. tirarse. Entonces, cuando Guevara sale, no sabe eso y se encuentra con el jefe del Partido Comunista Boliviano y le pide ayuda enérgicamente. Me tienen que ayudar, no, no podemos, ¿sabes? ¿Cómo no podés? No? Y todo eso está en tu novela. Está todos los Todo datos está de eso, en la sí, novela. sobre todo el fin de él, y sobre todo yo conocí, me dejaron los cubanos escribirla, fuimos con Sabine y nos pusieron un pequeño hotel tranquilo, y Sí, escribí sí. mucho ahí porque me presentaban a la gente que había estado con él. Hicimos un trato de caballero, yo le dije, yo voy a escribir la novela, pero no voy a poder publicar acá, así que ustedes no, olvídense de mi novela, porque no la van a poder Claro. no la van a poder publicar. Y ese sí, había aventuras de Guevara, era muy loco Guevara. Era un tipo lanzado, qué sé yo. Bueno, en tus novelas hay temas muy Genial. variados, evidentemente, ¿no? Sí. Vos sos un apasionado de las letras, de la literatura, pero también un hombre preocupado por el destino de la sociedad, Tiene por el destino. futuro. Bueno, ahí está. Yo creo que la Valery peste, hablaba de la crisis del espíritu y Toynbee dice que es una sociedad puesta a prueba esta. ¿Vos qué pensás? ¿Hay yo pienso de que futuro? pasan cosas muy raras, muy negativas para la vida de la gente. Tenemos todos miedo. Se reinician tensiones internacionales que no tienen por qué, ahora los norteamericanos con los rusos de nuevo. Hay cosas que son muy malas culturalmente, hay una caída cultural que se toma como un progreso social o humano, mientras que es mentira. Lo social profundo es el dinero, es el equilibrio económico de una sociedad, y todas las sociedades están muy en decadencia. ¿Vos crees que el hombre actual ha perdido su fe, su dimensión espiritual, esa Sí, dimensión espiritual que había en otras épocas, ¿no? seguramente para mí sí. Son cosas que yo no puedo probar, no soy un sociólogo, pero de todas maneras, si uno ve la resultante, lo que ha pasado con el planeta es insólito. Yo trabajé en eso, en la Cancillería, es decir, sé un poco el tema del ecológico. Y es pavoroso la situación que tenemos. Tenemos muy poco plazo para no terminar en un desastre total. Muy poco plazo. Y esta sociedad tecnológica en la que estamos viviendo puede afectar ese humanismo tan Claro, lo afectó necesario. definitivamente. Nosotros creemos en las cosas y nos hemos olvidado de ser hombres. No, no hay una calidad humana grande. Hay más bien víctimas de todos sistemas de ubicación, sea política o ubicación económica, y siempre el hombre está disminuido. No hay, para mí, lo que he vivido yo y lo que he visto, en este momento hay una caída muy grande.
las esperanzas, las grandes esperanzas del siglo XVIII, la economía de Adam Smith, el marxismo como una panacea que destraba y denuncia la trampa de la organización económica de las sociedades capitalistas. No hay nada que se pueda aplicar en este momento. Yo creo que fracasa todo. Yo no hay el mundo se puso no ves pesimista. un antídoto que pueda... No, el antídoto no lo veo, porque hasta las artes han caído mucho, la gente está muy desposeída espiritualmente. Y mirá lo que está pasando económicamente en el país modelo que es la Argentina. La Argentina es un país que llegó a admirar al mundo. El mundo la admiraba a la Argentina. Sí, Una cosa que empezó ya cuando vinieron a festejar en el primer centenario, en 1910. Y después el país empieza a caer, pero de una forma que nunca habríamos imaginado. No hay salida para nadie, todo es muy precario. No hay una eficiencia social que te lleve con alegría a mejorar. Las grandes instituciones como la familia misma están muy quebradas. Yo no veo nada bien. He vivido viendo en la novela muchas cosas que me alegraron mucho, pero después soy un hombre pesimista. No hago el mejor esfuerzo para ver lo malo, pero sí que no soy tonto y no veo dónde está lo bueno en la cosa. Yo lo veo, los jóvenes ahora, por ejemplo en Argentina, tienen una vida dramática. Bueno, para no ponernos demasiado oscuros, te voy a preguntar, ¿qué obra de la literatura universal te hubiera gustado escribir? Mirá, los grandes poetas, que son los que fundan la gran literatura, ¿no? Está lejos de todas mis cosas, así. Yo había gustado escribir en la línea de Dostoyevsky, de los autores rusos. Y nada menos. Sí. Entrar en la trama del humano con un lenguaje que sea fascinante también, porque el lenguaje... Bueno, pero eso lo has hecho, eso está en tus novelas. Vos decís. Está en tus novelas. No, yo decía, ¿qué libro, por ejemplo, de la literatura universal te hubiera gustado escribir? No sé, tal vez la Odisea o el Quijote, no sé. No. Yo, por ejemplo, si vos me decís si quisiera ser Kafka, para nada, si quisiera ser Proust, menos, tampoco. Sí. Bueno. No, yo no sé lo que querría hacer, pero qué sé yo. No lo que quisiera hacer, pero lo que hubieras querido escribir. Es que uno no puede elegir tanto. A vos te escriben más bien. Sí. Vos sos un instrumento que se pone frente a estas hojas y empieza. Y vos no tenés tanta autoridad como para decir esto salió bien, esto sale mal. Tenés que seguir adelante con una caminata infinita de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. ¿Pero estás conforme con lo que has escrito? Sí. Exclusivamente con la literatura esa latinoamericana. O sea, la Fundación de América, que es Colón, López de Aguirre, que era el loco, y Álvar Núñez, que era un tipo noble. Verdaderamente un ser humano. Bueno, eso sí, porque fue para mí una revelación del lenguaje, que me elogiaron en Europa por el lenguaje. Claro. Nunca lo esperé eso yo. Claro. Y me conforma, yo en Argentina no existo casi. Claro. No existo, no me quiere nadie. Claro, la novela no es solo imaginación, es también lenguaje. Claro, para mí la novela fue el lenguaje y eso es lo que rompe a la gente, le rompe el esquema, porque todos se largan a llenar páginas con la vida de la tía que se cayó, se rompió un brazo y con eso va una novela. Sí. No, la idea de que el lenguaje es la que tiene que levantar a la emoción es única y la tienen ustedes, los poetas. Bueno. Ese tabú me sigue. Y decime, ¿estás escribiendo ahora alguna novela? Estoy tratando de escribir con mucho esfuerzo una novela que sea buena. Justamente ahora... ¿Te cuesta mucho esfuerzo? Ahora sí me cuesta. ¿Sí? Más que antes. Mucho más, sí. La novela que yo escribí con más felicidad era en Venecia.
no era solo por Venecia, es que el lenguaje de Venecia es una obra de arte, estás dentro de una especie Claro. de pulsera de oro con diamantes, Sí, sí, sí. es como vivir, y la vida es tan agradable con los venecianos, fue un maravilloso momento, y coincidió con lo que me pasó en el barco en el cual yo iba a Italia. En ese barco yo sentí una transformación al escribir. Yo estaba con mi sexualidad, mis fantasías, mis locuras, mis contradicciones, mis cobardías, estaba entero. Sí, sí. Y era el lenguaje, el que me levantó ahí era el lenguaje. El otro que ¿Extrañas? tenía, el de los bogavantes, por ejemplo, que Eh, me habían dado ese premio Planeta, que después prohibieron el libro, y si a vos te prohíben el libro es mejor premio que si te dan el premio. Porque está prohibido, entonces el morbo humano claro, busca claro. siempre lo que está mal. Sí, sí. ¿Extrañas los viajes, la vida diplomática? Sí, sí. Yo viví una vida diplomática en un momento muy, muy interesante de la diplomacia mundial, en especial. Además, la diplomacia es seguir con los años, vas tomando todos los temas. Si vos me preguntás por qué está pasando en Israel, yo lo sabría decir ahora. ¿Entendés? Vas llevando profesionalmente todos los grandes temas, porque es una especie de misterioso urdiembre donde lo que pasa en el Medio Oriente rebota, por ejemplo, en la relación de China con la India, por ejemplo. Sí, sí. ¿Entendés? Hay una especie de universo del movimiento que es muy, 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 muy útil y muy agradable vigilarlo y seguirlo. Así uno sigue siendo diplomático toda la vida, Claro. como Y, poeta. y la relación entre los viajes y la literatura. A mí me dio una gran alegría. ¿Sí? Yo no podría tener otra profesión. Yo quería entrar en la carrera de, la, de la Marina de Mercante. Sí, ¿Te sí. acordás que te salías en el tercer Sí, año? sí, sí. Averigüé todo y después no lo hice. Recibí abogado, después fui a estudiar a Francia y ahí empezó la literatura, pero si no. Y fueron los viajes siempre, ¿no? Claro. Y Esos esos viajes viajes maravillosos. te hicieron encontrar el amor Sí, también. A sí, Sabine, todo esa la vida. Sabine la conociste. Sabine es alemana. Claro, ¿La conociste en Alemania? cuando hubo la paz de los alemanes con los franceses, con esos dos grandes hombres, de Gaulle y Adenauer, mandaban a los chicos, hacían intercambios, favorecían los intercambios para estudiar. Y una vez estaba en la cola yo inscribiéndome en la Facultad de Derecho con esas Sí, señoritas francesas que son ¿cómo se llama? Que hace, vaya atrás, acá, sí. atrás, atrás. Y ella era educada y pobre, no sabía francés bien todavía, y yo había estudiado Claro, francés. claro. Y entonces me ofrecí a llenar el El formulario. formulario, sí, Y ahí nos conocimos. sí. Y ahí quedaste Sí, atrapado sí, para toda la vida. sí. Son, de ese día es el año 59, octubre del 59, que le llené el formulario. Después me adoptó. Y llegó, ¿cuántos son entonces? 59. Es mucho, es Ahora hace mucho. años que estás viviendo acá en Buenos Sí, Aires. sí. Y ahora, gracias a la peste, es un confrontamiento maravilloso. Sí, sí, sí. ¿Cómo vivís esta peste? Bien, no nos odiamos tanto. ¿No? Pero no salís, no, no, no. Quería salir. Tan loco. Yo estoy feliz aquí con mis libros y salgo. Claro, claro, Esta es una casa fantástica, la claro. encontró ella. Es el paraíso en la forma de una biblioteca, Claro. como decía Borges Borges, ¿no? quería Como eso. decía Sí. Borges. A Borges yo lo tuve en Venecia, escribí sobre él Sí, cuando vino a Venecia. Era muy divertido verlo a Borges en Venecia, porque había estado cuando tenía 17 años y había venido con los padres. Y las cosas misteriosas que vio Borges. Lo acompañaron, yo también lo acompañé para que vaya al Hotel Europa. Había reservado un hotel que se llamaba Europa, pero no sabía qué hotel era. Nadie le había dicho nada, se lo habían reservado para que no sigan el otro que estaba lejos, que lo habían metido mal, con la mujer, con Kodama. Y cuando llega,
siente algo raro. Y Kodama viene del baño y le trae una toalla. Y dice, ¿y qué pasa? ¿Cómo es la toalla? Dice Hotel Europa. En este hotel estuve yo cuando tenía 17 años de viaje con los padres. Claro. ¿Te das cuenta? Yo entrevisté una vez a Nora Borges, ya muy anciana, y me mostró un florero que tenía en su casa y dice, esto fue comprado en Venecia cuando estuvimos de jóvenes. Sí, y después con él hicimos algunas caminatas y yo le dije de que a veces uno cree que está ciego y no está ciego, porque los oídos perciben la realidad de muchos lados, ¿no? Claro. Tienen alguna compensación de la desgracia atroz esa. Y yo de repente me paré, era un día de sol, y estaba frente al campanario de la Plaza de Venecia. Y yo dije, usted tiene que ver, mire para allá, y le dice, lo apunté un poco, mire para usted tiene que ver algo. No veo nada. Espérate. Sí. Y yo tenía una corbata azul. Sí. Y le digo, entonces no ve nada. Y acá ve una cosa, y no ve el campanario, le dije yo. El campanario tiene 90 metros de alto. Claro. ¿Y qué otros escritores conociste? Conocí a los europeos grandes. Conocí a Heidegger, ahí está. ¿Ves? Mira allá. ¿Ves? Una carta, me mandó una carta, le hicieron una conferencia acá. Conocí a Heidegger, leí mucho de la filosofía, los ensayistas franceses. Bueno, en fin, mucha gente. Novelistas latinoamericanos también, Carpentier, Sardou. Todos ellos. Era muy amigo de los cubanos. De Carpentier no, Carpentier me lo recomendó ¿cómo se llamaba el peruano? Escorza. Manuel Escorza, qué gran persona, sí. Éramos muy amigos. Y él me lo recomendó, vino Carpentier, le regaló algún libro a él, pero era solemne, era un tipo rarísimo. Sí. Cuando estuvo acá en Buenos Aires yo salí varias veces con él. Muy raro. Tengo el libro de él dedicado. Y murió trágicamente, ¿no? Y joven, en un accidente de aviación. Yo tenía con él, tuvimos una discusión por Lezama Lima, porque yo dije que en Cuba sí es verdad que existe toda una cosa, porque él no quería hablar mal de Cuba, pero tenía cosas que le habían dolido a él. Claro. Por la literatura, porque no dejaban viajar, todas esas cosas. Es increíble, nosotros vivimos en el socialismo 3 años y 5 en Praga. Pero ya ha cambiado Praga, pero el otro no. El otro estuvo en un régimen de la Unión Soviética 3 años. Y vi la toma de Praga, incluso, donde después yo iba a ser embajador. ¿Qué pregunta quisieras que te haga, no? La pregunta ¿por qué después de todas estas vueltas y cosas de la literatura y de la política y de la diplomacia y todo esto, estás contento? Me gustaría mucho me preguntar. Y bueno, ¿estás contento? Sí, estoy contento. ¿Estás contento? Estoy contento más o menos, ¿no? Bueno, por supuesto, yo creo que cuando hay gente que sufre uno no puede ser feliz del todo, pero puede ser moderadamente feliz. Argentina fue un país feliz, eso es lo que más me duele. Ver cómo está la gente. Antes, una persona con un sueldo, después la CGT, la Sociedad Sindical Argentina, sostuvo el sueldo. Claro. Con un sueldo criaban toda una familia. Hay montones de obreros de esa época que tienen los hijos que son universitarios. La hija médica. La gente no vio el salto que habíamos dado nosotros. Ahora es difícil. Lo niegan. Sí. Lo niegan, no quieren convencerse que fue un momento de armonía de ese. Y Argentina antes y después de eso, porque ya en la época imagínate un país que decide en medio de las pampas que la principal acción que hay que hacer es la educativa. Claro. Todos los hijos de los inmigrantes hacían su vida y eran chicos que los padres no se hablaban con los otros padres vecinos. Incluso un italiano del sur no hablaba con un italiano del norte. Claro. Todos eran en su casa y nada más. Sarmiento les secuestró a todos los chicos y a las 8 de la mañana los puso
en un colegio humilde, sea rural o urbano, con un mástil que podía ser de palo o de metal, alzaban la bandera, cantaban la canción de la bandera y cambió a la Argentina. Argentina fue la única distinción de este país vino de la educación. Sí. De poder vivir bien con la educación y que Claro. un inmigrante le daban una casa que pagaba en 33 años con el banco hipotecario. Andá a pedir una casa. Pedían la casa con una cosa con el nombre mal escrito. Sí. Hoy eso es muy difícil. Bueno, pero te das cuenta, no eran comunistas los que hacían eso, ni eran capitalistas, eran seres humanos que tenían una imaginación excepcional Claro, como para crear claro. un país así. Te da bronca que te alejas un poco de la vida cuando vas envejeciendo y ves que todos los jóvenes ahora están en la estupidez, los padres contra los hijos, en fin. Bueno, Abel, te agradezco mucho esta conversación y agradezco tu talento. Muchas gracias. Y vamos a ver si uno puede ver a la Argentina de nuevo tomando esa fuerza, esa insolencia que tuvo. A mí me maravillaba. La Ojalá. insolencia de la vida argentina, independencia ante el mundo en el sentido profundo, la cultura, el arte, la familia. Este fue un país feliz. Y lo que veo yo ahora verdaderamente es muy, muy triste. Vamos a ver, ahora, vamos a Bueno, ver. brindemos A ver si para los que- dioses giran de nuevo a favor. Ojalá, ojalá.